la fe estoy danzando aquí, por la fe me muevo, sigo dando vueltas sin parar. Por la fe lo creo, por la fe estoy pegado a ti, por la fe me muevo en Jesús. Vamos a conquistar, aunque la batalla fuerte es, hemos de poseer. Hermanos, la iglesia está siendo muy bendecida, amén. Y Dios está haciendo maravillas, está haciendo milagros en medio de su pueblo. Como ustedes ya saben, estamos en una serie de sermones aprendiendo acerca de la verdad. Y hoy día vamos a estar compartiendo acerca de la verdad y la fe. La verdad y la fe. Para esto quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, para dar lectura desde el versículo 5 al versículo 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Permítame, por favor, dar la lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra: estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hacen. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos. Padre, Señor amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, aquí nos presentamos delante de ti, nos rendimos a ti bajo tu autoridad, bajo tu señorío. Y Padre, sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Qué lindo pasaje, qué en verdad tan profunda. Pero antes de meditar, no en este pasaje que hemos leído, acerca de la actitud de este centurión, y de la impresión del Señor Jesús al mencionar de que dice que no ha hallado en todo Israel tanta fe como este centurión. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos en una batalla espiritual y hemos estado nosotros compartiendo, no en mensajes anteriores, de que hay esa batalla espiritual entre la mentira y la verdad. Sabemos que la mentira es por medio de Satanás y la verdad es por medio de Dios. Ya hemos explicado mucho al respecto, no vamos a entrar en muchos detalles, solamente para recordar. Y el hombre se encuentra en una situación en este mundo entre la verdad y la mentira. Y muchas veces, como dijimos al principio, Pilatos
le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y así la gente está. Pero lamentablemente, hermanos, la mentira está calando en los corazones de las personas. El diablo está trabajando. Jesús dijo en una oportunidad en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 44, que el diablo es mentiroso y él es padre de mentira. Él ha sido, dice, homicida desde el principio, siempre desde que hubo la creación, cuando él se presentó en el huerto del Edén para tentar al hombre y a la mujer. Ahí empezó su mentira, cuando le dijo, ¿acaso es verdad que vas a morir? Y le dijo, no, no van a morir. Y ahí comenzó a introducir el pecado, la mentira, que ha ido calando a través de toda la humanidad, yéndose a una perdición, a una condenación eterna. Y el hombre, como dice ahí en Efesios capítulo 2, por esa mentira ha incurrido en rebeldía contra Dios y ha caminado en desobediencia, obedeciendo solamente lo que Satanás quiere hacer y alejándose de la verdad y la incredulidad. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Una de las tareas y uno de los propósitos para que el hombre pueda salir de esa mentira y vaya a una condenación eterna, viviendo una vida de desobediencia, siguiendo las mentiras del diablo, dice que el Señor quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Porque sabemos que cuando la verdad sea conocida en nuestro corazón, vamos a nosotros a darnos cuenta de la mentira y del engaño de Satanás. Recuerden que la verdad, hermanos, es la realidad de las cosas. La verdad está inmerso en la naturaleza de Dios. Si nosotros queremos saber la verdad de Dios, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Jesús. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por medio de ella. Hermanos, Jesús dijo, cuando estuvo orando en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús en su oración dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, la única manera de conocer la verdad de Dios, el mismo Señor Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad. Y es a través de la palabra de Dios que nuestra fe, hermanos, va a crecer. Nuestra fe dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces aquí encontramos una verdad en la palabra de Dios. ¿Cuál es esta verdad? De que el justo vivirá por fe. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Aquellos que nos hemos rendido, hemos reconocido nuestros pecados. Le hemos abierto nuestro corazón y le hemos invitado a Jesús a entrar en nuestra vida. Y Él en su promesa nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda maldad. Él nos ha rescatado y por su amor, y Él nos ha justificado. En este caso nos ha declarado justo, como que nunca hubiéramos pecado, gracias a Dios por la gracia y el amor del Señor. Pero y ahora que hemos sido justificados, la Biblia nos enseña y nos dice que el justo por la fe vivirá. O sea, nuestra vida, hermanos, es en base a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe te va a dar seguridad. La fe te va a dar convicción de saber qué es la verdad y qué es la mentira. Cuál es el engaño de Satanás. Por eso que el mundo sigue siendo engañado bajo la mentira del diablo porque no conoce la verdad. Y nosotros tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es a través de la palabra. Y estamos viendo que a través de la palabra de Dios nuestra fe va a crecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a dar certeza, te va a dar convicción. Y aún más, dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido, dice el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra, el universo,
fue creado por fe, por la palabra de Dios. Pero dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. ¿Entiende lo que es imposible? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál sería lo contrario? Con fe agradamos a Dios. Entonces nuestra fe, hermano, va a agradar a Dios. Acuérdense del centurión. Acuérdense de la expresión de Jesús. No he hallado en Israel tanta fe. Porque la fe, hermano, agrada al Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, la fe es el camino hacia la verdad. ¿Cómo se relaciona la fe con la verdad? ¿Cómo nosotros vamos a conocer la verdad de Dios? Es por medio de la fe. La fe es la que te va a llevar a la verdad de Dios. Pero la fe basada en la palabra del Señor. Y no solamente basada en la palabra de Dios, sino viviendo una vida de obediencia a Dios, que ese es uno de los temas muy importantes que muchas veces descuidamos en nosotros. Por eso que, recuerden cuando respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Dice que por la palabra fueron constituidas toda la creación, por la palabra de Dios. Di la palabra y mi criado sanará. Porque también dijo el centurión, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es la palabra clave aquí, hermano? ¿Cuál es la palabra clave aquí? No. Es la autoridad. Fíjese lo que dijo. Este señor tenía una necesidad. Fíjate, una necesidad no personal, en cierta manera indirectamente sí, pero estaba abogando por su criado. Y yo me imagino que este centurión amaba a este criado. Y yo creo que este criado pues era un hombre muy trabajador, muy honesto, para que esta persona no se preocupara por ella. Y sabemos que el centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados. Era una autoridad. Y él le dice, Señor, no quiero que tú vayas. No es necesario. Solamente di la palabra y yo sé que mi criado sanará. ¿Por qué se expresó así? Porque él dijo, yo estoy bajo autoridad. Y tengo a mi cargo también personas en que yo soy autoridad. Y él sabe que cuando su autoridad le daba una orden, era sí o sí. No cuando los que han estado en el ejército, yo no he tenido la oportunidad de estar en el ejército, pero me contaban que cuando el comandante, el general le decía, pues no, aquí las órdenes se respetan y se cumplen sin murmuraciones. Aquí nadie puede discutir ninguna orden. Aquí simplemente se obedece y punto. Y así es. Él sabía que con su autoridad mayor, cuando le decía algo, esa palabra tenía que cumplirse. Y aún él tenía la experiencia de la gente que tenía a su cargo. Su palabra tenía autoridad. Lo que él decía a la gente que estaba bajo su cargo eran realidades, cosas que se hacían inmediatamente. Cuando este centurión se acerca a Jesús, él estaba reconociendo una autoridad. Amén.
Este centurión sabía que la autoridad que Jesús tenía era mayor que sus jefes. Él sabía que la autoridad que Jesús tenía era mayor de la él mismo. Él sabía que Jesús, y había escuchado de él, él tenía autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Él sabía que esa autoridad trascendía mucho más de las cosas naturales. Él sabía que esa autoridad era sobrenatural. Él tenía la convicción, él tenía la seguridad de que esa autoridad, con solo decir la palabra, Dios iba a obrar aún en la distancia. La autoridad. ¿Y cuál fue la expresión del Señor? ¡Wow! No he hallado tanta fe. ¿Por qué vinculó la autoridad con la fe? Porque la fe, hermano, se relaciona con la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es el poder de Dios, es la autoridad de Dios. No dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es la palabra de Dios que transforma la vida. No es la palabra de Dios que toca de lo natural a lo sobrenatural. No es la palabra de Dios el poder. Hermanos, tenemos una autoridad, tenemos un poder en nuestras manos que es la palabra de Dios. Hemos leído en Hebreos 11 que dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. ¿Te puedes imaginar, hermanos, cómo se creó este mundo? Fue por la palabra de Dios. Dios hablaba y las cosas sucedían. Dios hablaba y las cosas funcionaban. La autoridad de la palabra de Dios. Dice que el justo por la fe vivirá. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es la autoridad que rige en nuestra vida. Y la fe es el actuar. La fe es el moverse. Es la acción por la cual tú estás creyendo. Este centurión, cuando daba la orden, su palabra tenía autoridad y la gente tenía que obedecer. Este centurión sabía que la autoridad era Jesús, por eso que dijo, di la palabra. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sanado. La palabra de Dios es autoridad, hermano. Y es por medio de tu fe. Es por medio de reconocer esa autoridad. De saber que Dios es poderoso para hacer las cosas maravillosas, imposibles, hermano. Dios es un Dios sanador, amén. Dios es un Dios proveedor, amén. Dios trasciende, hermanos, las distancias. ¿Por qué cuento esto, hermano? Porque los días martes aquí estamos viniendo a orar y Dios está haciendo milagros. La oración es un arma poderosa del Señor. Porque a través de la oración nos sujetamos bajo la autoridad del Señor, del señorío de Cristo. Y clamamos y oramos con fe, creyendo en esa autoridad para que Dios haga la obra. Estuvimos orando y voy a hablar acerca de la distancia, porque Dios ha hecho muchos milagros aún los hermanos que están aquí. Estuvimos orando por nuestra hermana Nelly. Ella tenía un cáncer que sabemos que ese cáncer la estaba llevando a la muerte física.
Este pueblo comenzó a orar. Ella estaba en Japón, nosotros aquí en Perú. No, perdón, en Estados Unidos. ya quiero ir a Perú ya. ¿No? Hace muchos años que no voy. Aquí en Estados Unidos y en Japón. Estuvimos orando, hermano. Estuvimos clamando. Y muchos de los que han estado acompañando esta oración los días martes, Dios hizo el milagro. Y la sanó completamente. El cáncer desapareció. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hace poco nomás, hermano. Hace poco. Estuvimos orando por Deo. ¿Quién se encuentra de Deo? Quizás no lo conozcan personalmente. Pero es un hermano que vino de los comienzos de la obra de Dios y por motivo de trabajo, porque trabaja los domingos, no puede venir. Y le detectaron cáncer al colon. Un día antes de hacer su examen, su revisión, en la noche, en la madrugada, él estaba sangrando. Y estuvimos orando, creyendo en el poder de Dios. Cuando él fue al día siguiente a dar su examen y le recibieron su revisión, estaba limpio. Gloria al Señor. Amén. Dios lo sanó, hermano. Oramos, creímos en la palabra de Dios, declaramos sanidad en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y Dios hizo el milagro en estas vidas. Hermanos, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero Dios le agrada cuando sus hijos creen a su palabra. ¿Y cuál es la clave ahí? Es la obediencia, hermano. ¿Qué dice el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, hermanos, es fundamental en nuestra vida. El diablo cree en Dios. El diablo cree que la palabra de Dios es poder. Pero el diablo no la obedece. Ahí radica la diferencia. En aquellos que creen a Dios, que le creen a Dios, que creen en su palabra y le obedecen. La obediencia, hermano, como hemos visto, es el camino. La fe es la que te va a llevar a la verdad. ¿Pero a través de qué? De la obediencia por medio de su palabra. No podemos desvincular, hermanos, la verdad de Dios sin la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a vivir? Y si nosotros tenemos que vivir por fe, ¿qué tenemos que hacer para vivir por fe? Tenemos que ser obedientes a la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a traer fe a tu vida, es la que va a acrecentar tu fe, y es a través de la fe que nosotros vamos a mover la mano de Dios para hacer los milagros, las maravillas. Es por medio de la fe de este hombre que reconoció la autoridad de Jesús, que diciéndole solamente di la palabra,
y yo sé que mi siervo sanará. ¿Cuántos hermanos tenemos que aprender de este centurión, de este hombre que reconocía la autoridad que estaba delante de él? ¿Cómo tú estás delante de Dios? ¿Jesús es tu autoridad? ¿Jesús es tu Señor? La vez pasada le dije que hay una gran diferencia entre que Jesús sea tu Salvador y tu Señor. Cuando es tu Salvador, no vas a leer la palabra de Dios, vas a venir de repente a la iglesia, te vas a sentar, vas a estar ahí tranquilito, recibiendo, y no pasa nada. Pero cuando tú reconoces la autoridad de Dios y sabes que Jesús es el Señor, que Él es tu amo y tú eres su esclavo, y que toda palabra que Jesús dice nosotros tenemos que obedecerla, sin duda ni murmuraciones, y ser obedientes a lo que Dios dice, entonces, hermano, estamos recién en la condición de ser siervos, porque estamos bajo la autoridad del Señor. Y un siervo obedece, un siervo sirve a Dios. Hermanos, la vida cristiana no solamente es todo en el momento de la salvación. Ese es el inicio, es el punto de partida hacia la verdad. Es el punto de partida donde tu vida cristiana comienza. Y tenemos una tarea. No podemos vivir, hermano, la vida cristiana sin ser obediente a la palabra de Dios, sin estar actuando, sin estar sirviendo a Dios. Si Jesús es tu Señor, ¿qué tienes que hacer? Tienes que servirle, hermano. No hay otra. No hay escapatoria. Aquí no hay que a ver si puedes o no. Si eres hijo de Dios, tienes que servir. Punto. Y si no estás sirviendo, entonces analiza tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor necesitas a Cristo en tu corazón. Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. Hermanos, cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, hay sed y hambre del Señor. Queremos aprender. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, como hemos visto ahí en Colosenses? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que todos vengamos al conocimiento de la verdad. No podemos vivir sin la verdad, porque a través de la verdad de Dios vamos a nosotros a deshacer toda maquinación del diablo y la mentira del diablo que se ha levantado contra esta humanidad y contra la iglesia del Señor también, para que los hijos de Dios nos obedezcan a la palabra del Señor. Necesitamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, ser obedientes. ¿Crees a la palabra? ¿Crees en la autoridad de Dios? Para Dios nada hay imposible, hermano. Y nos toca a nosotros creer en esa autoridad. No sabemos los resultados, lo dejamos a Dios. Pero a nosotros nos toca orar y creer a la palabra y a la autoridad del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Sabes de alguien, de un familiar que esté enfermo? Vengan aquí. Dios va a hacer el milagro. Aun cuando no esté aquí, Dios va a hacer el milagro. Aleluya. Vengan aquí, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos como el centurión. Amén. ¿Tenemos la fe del centurión? ¿Cree que Dios puede hacer el milagro aún en las distancias? Aleluya. Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Él. Él es el que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra
tu oración. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo, santo eres tú, Señor. Quiero darle una palabra a ustedes. Tienes una palabra para... Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, en este caso los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz puede mucho. La oración, hay poder, hermano, pero hay un requisito que tenemos que considerar. Dice que tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que confesar nuestras ofensas. Si te han ofendido o tú has ofendido, la Biblia dice que tenemos que perdonar, porque si tú no perdonas, Dios no va a poder hacer el milagro en tu vida. Si hay alguien a quien tú tienes que perdonar, sea que te haya ofendido, tú lo hayas ofendido, en estos momentos, en el nombre de Jesús, perdónalo. Perdónalo. Libérate de esa carga, para que tu vida sea ese canal de bendición por el cual vamos a orar, y Dios va a hacer el milagro. Pídele perdón. Señor amado, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tus hijos que han pasado, Señor, ante ti para clamar, orar e interceder por sus necesidades, sean personales o familiares. Especialmente, Señor, por aquellos que están enfermos, que están padeciendo una dolencia, Señor, una enfermedad aún grave. Señor, no es en nuestras fuerzas, y estamos convencidos de eso, porque el poder es tuyo, la autoridad solamente es tuya, y tú eres el único que puede hacer el milagro de sanidad en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Pero, Señor, queremos pedirte perdón. Señor, lávanos con tu sangre preciosa. No queremos que ningún pecado, Señor, pueda impedir el fluir de tu poder. Señor, perdono a aquellos que me han ofendido. Perdono a aquellos que quizás yo haya ofendido. Señor, los perdono, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, me liberto de esa ofensa en tu nombre, Padre. Y gracias. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, vengo ante tu altar para presentar esta necesidad, Señor, que tengo delante de tu presencia. Presenta tu necesidad en estos momentos, hermano. Presenta tu necesidad en estos momentos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a declarar, bajo la autoridad que el Señor nos ha dado, porque la autoridad es de Jesús. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tiene el poder para hacer los milagros, en el nombre de Jesús, que tiene el poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Sanidad. Señor, haz el milagro, bendito Dios, en estas preciosas vidas y por la cual estamos orando, aún en la distancia, Señor. Toda dolencia sale en el nombre de Jesús.
Toda enfermedad sale en el nombre de Jesús. Todo cáncer, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Señor, quiero darte las gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu sanidad. Y Señor, descansamos en ti porque creemos en tu autoridad. Gracias, Señor. Gracias porque estoy sano en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque mi ser querido está sano en el nombre de Jesús. Y Padre, yo quiero rogarte, Señor, de que aquellos que no te conocen, aquellos que aún no han abierto su corazón para ti, Señor, que a través de estas circunstancias difíciles que estén pasando, Señor, tú pon a un hijo tuyo para que le dé tu palabra de salvación sobre estas vidas, Señor. Y oramos por la salvación de estas personas, Señor. Oramos por la restauración de las vidas en el nombre de Jesús. Y Padre, yo quiero orar por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, para que vivamos una vida de obediencia, una vida de fe, reconociendo la autoridad que tú eres para nosotros. Tú eres no solamente nuestro Salvador, sino que tú eres nuestro Señor. Y Señor, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu señorío, y a ti nos sometemos, bendito Dios. Queremos, Señor, rendirnos a ti, y aquí están nuestras vidas, Señor, las consagramos, de lo que están delante del altar, a la congregación, a tus hijos, Padre. Bendito Dios, nos rendimos a tus pies. Bendito Dios, queremos servirte de todo corazón. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Acrecienta nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra vida, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, tantas iglesias que se han levantado como testimonio, Señor, de la verdad. Que tú puedas bendecir a los pastores, a los líderes, a la familia, Señor. Y que podamos, Señor, proclamar este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, Señor, para rescatar las almas que están cautivas bajo Satanás, bajo su mentira, y proclamarle, Señor, el evangelio de verdad, esa palabra de verdad que trae vida, Señor, trae sanidad, Señor, trae esperanza, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es la actitud ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a estar pensando en la enfermedad, ¿ok? No vamos a estar ya pidiendo, sufriendo por eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a alabarle a Dios, ¿ok? Es el tiempo de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el alabar a Dios es fe. ¿Sabían eso? Con fe agradamos a Dios. Cuando tú le alabas, ¿qué le está diciendo? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Gracias, Señor, porque tú ya lo sanaste. No es por vista, es por fe. Es por lo que Dios va a hacer. Y si tú crees que Dios es poderoso para hacer el milagro en tu vida y en tu familia, alábale a Dios, ¿ok? Fortalécete en el Señor alabando al Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar, aunque la batalla fuerte es, hemos de poseer, porque la victoria nuestra es. Nos dice su palabra y es verdad, nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama
libertad. Dígalo fuerte. Por la fe lo creo, por la fe estoy danzando aquí, por la fe me muevo, sigo dando vueltas sin parar. Por la fe lo creo, por la fe estoy pegado a ti, por la fe me muevo en Jesús. Vamos a conquistar.